Por ejemplo, aquí tengo un tapón que ya está arreglado, ¿sí? Este es su funcionamiento normal. Está todo seco, ¿sí? Presiono, se debe botar, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando el botón, ¿sí? Se queda ahí y ya no lo podemos destrabar, ¿sí? Entonces vamos a ver ese caso. Bueno, en este ejemplo, ¿sí? Este tapón está destapado, ¿sí? Estaba arriba, pero ni siquiera puedo presionarlo para que se quede atorado, ¿sí? Si yo lo hago, ahí ya se quedó atorado, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, ya no sube, ¿sí? Ahí está, cuesta trabajo. Presiono, sale. Lo voy a hacer para que ya no se atore, ¿sí? Lo tengo que quitar la rosca para que pueda salir el botón, ¿sí? Eso, haciendo la rosca, ¿sí? Y ya presiono aquí. Lo que vamos a hacer es secar todo esto primero y ahorita le vamos a echar HW40, echarle aquí en el mecanismo. Ahí para que lubrique, sí, el mecanismo del resorte que sube y baja. Por último ponemos el tapón. Recordemos que tiene una rosca, en este caso de plástico, así que hay que tratar de poner bien, ¿sí? Que entre la rosca para no dañar el enroscado del tapón, ¿sí? Que no se vaya ahí a dañar hasta el tope y listo. Presionamos, ¿sí? Con facilidad sale y entra. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que, dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.